consta que, contrario a lo que se suele pensar, es uno de los oficios más nobles y de la más alta jerarquía espiritual. Que se escuche bien y que se escuche lejos. La auténtica política es profundamente humana en su fundamento, en su esencia y sobre todo cuando se practica en bien de los demás y en especial de los pobres. Amigas, amigos entrañables, sigamos el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. Hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, plantear la pregunta y cuáles son las posibles respuestas de en qué momento estamos, ¿no? Estamos en un momento inédito en el buen sentido de la palabra, porque vimos nosotros en la primera oleada de la izquierda latinoamericana, cómo ante el advenimiento de un gobierno de izquierda siempre hubo una reversa. O sea, en muchas ocasiones se mostraron de que en realidad, esto que se dijo muchas veces, ¿no? Tomar constitucionalmente una presidencia no significa de inmediato tomar el poder real y concreto. ¿De qué? Pues de la lucha de clases que está ocurriendo en un país, en una región, y bueno, pues la perspectiva que nosotros tenemos desde la economía de azufre, pues tiene que ver con que siempre el proceso particular de los países no puede entenderse sino en el contexto de la economía global, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Porque ahí es donde vamos a tener la explicación, ¿no? Es como un barco, ¿no? Que de repente pensara que la marea solamente tiene que ver con el barco en sí mismo, pues es muy limitado, ¿no? De lo que se trata es de que podamos detectar cuál es el fenómeno marítimo de las mareas, ¿no? O sea, esa gran estructuración, bueno, pues también igual, las economías nacionales, por regla general, no pueden comprenderse sino en el contexto de la economía global, ¿no? Entonces, ahí estamos en ese momento en el cual, en esta primera oleada, decíamos, vimos dificultad para que los gobiernos de izquierda pudieran consolidarse, por así decirlo, ¿no? Existió el caso, por ejemplo, de Brasil, ¿no? Con Lula da Silva, que a la hora que hubo el paso a Dilma Rousseff, vino con mucha fuerza el lawfare, vino el golpe de Estado suave, que es muy curioso, ¿no? Porque este enunciamiento de los golpes de Estado suaves, pues en realidad son muy duros, ¿no? Porque el efecto sigue siendo siempre terrible sobre la sociedad, ¿no? O sea, no es enunciar los golpes de Estado entre suave y duro en el sentido del método nada más, ¿no? O sea, militares en la calle o, por el otro lado, medios de comunicación, opinión pública, tergiversación, ¿no? Y pues obviamente también el tratamiento siempre, que también nosotros somos expertos en la materia, de cómo sabemos que en el despliegue administrativo del INE, por ejemplo, o de las autoridades electorales, pues siempre está la sombra del fraude, ¿no? O sea, es posible ese tipo de movimientos, ¿no? Entonces, bueno, en suma, vimos ese problema, no solo en Brasil, por ejemplo, significó el lawfare, ¿no? O el golpe de Estado, sino que también vimos que lo que pasó enseguida fue un gobierno de ultraderecha, ¿no? Entonces imagínense hasta dónde llegó el problema, ¿no? Que apenas encuentras una limitante y apenas no vas por el todo, o sea, no avanzas con contundencia, es muy probable que no solamente te detengas, sino que retrocedes. Imagínense, ¿no? A mí me pasó una vez cuando escalé el volcán del Paricutín en Michoacán, que está muy, pues con mucha piedrita muy suelta, ¿no? Entonces vas avanzando 3 pasos adelante, pero te vas regresando, pues, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues estás escalando, por supuesto, un volcán. Y los países, ojo aquí, los países estamos permanentemente, por eso decíamos lo de la economía global, ¿no? Los países pobres, los países que históricamente han estado sometidos a la hegemonía estadounidense, vienen
escalando un volcán con mucha piedra suelta. Entonces hace falta que te detengas poquito para que el retroceso sea mucho más fuerte de lo que es verdaderamente tu avance. Es decir, el fantasma de la ultraderecha está ahí permanente. O sea, no lo tenemos que dejar de ver, ¿no? El fantasma de la ultraderecha también no hay que darle más energía de lo que significa, porque uno puede decir, ¡ay, qué peligro! Sí, es peligroso, por supuesto, porque están locos, ¿no? Representan la energía del fascismo. Pero aquí yo siempre acoto con un elemento. Cuando ya es obvio, o sea, cuando ya está explícito ahí la violencia, por ejemplo, de la derecha, que llega al nivel del fascismo, significa que también ya no, o sea, es repetir la misma película, y ustedes saben que cuando vemos una película muchas veces, pues ya no la empezamos a aprender, ¿no? Entonces ya no necesitamos incluso decir, voy al baño, le pongo pausa. No, esa parte ya me la sé, ¿no? O sea, ahorita regreso y la retomo, ¿no? Y entonces nosotros hemos estado, y eso es lo importante de la reflexión histórica, tener conciencia histórica de cómo los países latinoamericanos enfrentan esta problemática, ¿no? O sea, vamos en el comercio global como escalando en un volcán con piedra muy suelta, ¿no? Entonces, por eso es importante que cuando se avanza, cuando se decide ir hacia arriba, hay que ir con mucha contundencia, ¿no? Crítica, que contrario a lo que se suele pensar, es uno de los oficios más nobles y de la más alta jerarquía espiritual. Que se escuche bien y que se escuche lejos. La auténtica política es profundamente humana en su fundamento, en su esencia y sobre todo cuando se practica en bien de los demás y en especial de los pobres. Amigas, amigos entrañables, sigamos el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. Hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!